Las puertas de la sala de juntas salieron volando con un estruendo, y un escuadrón de soldados entró como si fueran los dueños del lugar. Al frente iba Reiner, un tipo enorme con una sonrisa asquerosa, quien desde la entrada empezó a gritarle a Rimuru, llamándolo, tonto que se cree Demon Lord. Este suicida estaba tan seguro de sí mismo que ni siquiera escondía su desprecio. Pensaba que, como Rimuru solo traía a 3 acompañantes, podía aplastarlo por puro número. Rimuru veía todo este circo y no podía creer lo que oía. Intentaba encontrar algún cálculo político astuto en todo esto, pero Raphael dio su veredicto: no hay ningún plan. Este hombre es el ejemplo perfecto de un idiota. Al ver semejante vergüenza, Benimaru se quedó tieso de la rabia. Sowei ya tenía la mano en su hoja oculta, y Suna, nuestra siempre amable anfitriona de Tempest, dejó de sonreír por primera vez. A Rimuru la situación lo sacaba tanto de quicio que quería reírse de la estupidez de su enemigo y, al mismo tiempo, hacerlo polvo. Reiner, sin sentir el peligro, sacó la esfera de dominación, ese mismo artefacto con el que alguna vez intentaron someter a Milin. En serio creía que le daría una paliza a Rimuru y que obligaría a todos los monstruos de Tempest a servirle. En la sala se armó el caos. El presidente del consejo gritaba en pánico que esto era un error y le suplicaba a Hinata que confirmara que el consejo no tenía nada que ver. Y ahí fue cuando se cayeron las máscaras. El conde Gabán, desparramado cínicamente en su asiento, admitió que él llamó a los soldados para darle una lección al infractor. Y tras él, entró el mero responsable de todo, el príncipe Elric. Ese rubito llegó portándose como el jefe, anunciando que era la oportunidad perfecta para convertir a Rimuru en su marioneta personal y, de paso, adueñarse de Veldora. Pero Reiner cometió el error que nadie perdona en el mundo de Tensura. Se metió con Hinata. Ese cretino empezó a humillarla frente a todos, diciendo que ella no obtuvo su puesto de capitana por su talento, sino en la cama de un viejo cardenal. Es más, tuvo el descaro de proponerle a Hinata que fuera su concubina. Rimuru, al ver esto, supo que el tipo ya estaba muerto. Por fuera, Hinata se quedó quieta como una estatua de hielo, pero por dentro le estaba hirviendo la sangre como si fuera magma. Para terminar de presumir su poder, el príncipe Elric presentó a sus mercenarios. Entre ellos estaba Guy, ese mismo perdedor al que la Dryad Daughter ya le había arrancado la cabeza una vez. Elric anunció muy presumido que Rimuru era solo un aparecido, al que ya le tocaba que lo pusieran en su lugar. Rimuru estuvo a nada de armar una carnicería en la sala, pero Raphael le recordó que, si el Demon Lord empezaba la pelea, su reputación de diplomático se iría al suelo. Por suerte, Hinata ya no pensaba aguantar más tonterías. Dio un paso al frente y, con voz de hielo, le preguntó al príncipe si entendía que se estaba poniendo en contra no solo de Rimuru, sino de toda la iglesia. Esos tontos confiaron tanto en su fuerza que ni cuenta se dieron de que ellos mismos se pusieron la soga al cuello. La situación en la sala se convirtió por completo en un teatro de locura, y de repente, Rimuru pasó de ser el protagonista a ser un espectador en primera fila. Hinata todavía intentaba apelar a la razón del príncipe Elric, pero era inútil. El tipo claramente se sentía el protagonista de la historia y dejó de percibir la realidad. En cambio, los consejeros armaron una verdadera revuelta. La sala literalmente explotó con sus gritos. Lord Rimuru vino en son de paz y ustedes están armando un escándalo internacional. Esto es imperdonable. ¿Iglesia decidió intimidar al consejo con su fuerza? Sin honestidad ni reglas, esto no es un consejo, es un circo. El presidente Lester gritaba más fuerte que todos, y Rimuru, en el fondo, hasta empezó a echarle porras. Por fin, alguien entre los humanos mostraba algo de carácter. Pero el fortachón de Reiner, que en su mente ya estaba en el podio de la victoria, solo les respondía de mala gana: cállense, viejos. Ya llorarán cuando convierta a este demonio en mi mascota personal. Estaba tan clavado en su propio discurso que ni cuenta se dio de que entre los conspiradores empezó la división. El líder de los mercenarios, hijos de las estepas, de pronto alzó la voz. Mira, príncipe, solo quedamos en protegerte a ti. No firmamos para meternos en este suicidio. Nuestro trato queda anulado. El mago del escuadrón, Furia Verde, lo secundó.
temblando de miedo, ese Rimuru es el tipo más peligroso del mundo. ¿Vieron su laberinto? Ahí hay monstruos que solo un loco pudo haber inventado. Rimuru ni sabía si ofenderse o sentirse orgulloso por semejante cumplido, pero la realidad era una. Los profesionales que ya habían topado con el poder de Tempest estaban echándose para atrás muertos de miedo. Pero en el Titanic, llamado El Plan del Rick, todavía quedaban dos músicos principales, el propio príncipe y Guy. Este último no le quitaba la mirada de odio a Rimuru, aunque él ni se acordaba por qué ese debilucho le guardaba tanto rencor. Se ve que los idiotas lo traen en la sangre, ignorar cualquier consejo y saltar al abismo de cabeza. El ambiente se puso tenso al máximo. La sala estaba a un paso de convertirse en zona de guerra. Y Rimuru, viendo toda esta locura, simplemente se quedó sentado esperando a que este problema terminara de explotar. Las palabras ya sobraban, era hora de algo con mucho más peso. La situación en la sala terminó de convertirse en una comedia del absurdo. El príncipe Elric, creyéndose un gran director de cine, decidió que era momento del acto final. Mirando a todos por encima del hombro, proclamó con todo el patetismo del mundo: consejeros, elijan ahora mismo. Están con nosotros los héroes que derrotarán al Demon Lord, o son traidores de la humanidad que apoyan a este monstruo. Rimuru se quedó de a 6 ante semejante descaro. ¿En serio estaba proponiendo votar por su asesinato ahí mismo? Pero Elric estaba 100% seguro de sí mismo. El conde Gabán le daba la razón, saboreando una victoria fácil. Y esa seguridad tenía una razón muy sucia. Rapael confirmó que el príncipe simplemente había sobornado a muchísimos consejeros. Inglesia no escatimó en lana para hundir a Tempest por la vía democrática. Elric gritó: los que estén a favor de destruir al Demon Lord, pónganse de pie. En ese momento, Rimuru ya estaba listo para aceptar la derrota e irse, pero Rapael soltó de repente su frase clásica de «todo bajo control». Resulta que Sowain no perdió el tiempo. Encontró tanto trapo sucio de cada funcionario que Rimuru ahora tenía en sus manos un montón de documentos secretos. Listas de sobornos, desvíos de dinero y tranzas ocultas. Con eso bastaba para enterrar las carreras de la mitad de los presentes. Sin embargo, Rapael declaró: «Maestro, ni siquiera tendrá que usar este material». Y aquí empezó el verdadero circo. Elric, sin siquiera molestarse en contar a la gente, gritó: «La decisión está tomada. La mayoría está con nosotros». Ya se veía como el ganador, mientras Reiner y Gabán pelaban los dientes, listos para el ataque. El único, pequeño, detalle es que apenas se levantó una tercera parte de la sala. La gran mayoría de los consejeros se quedaron pegados a sus asientos. Los que se levantaron empezaron a verse las caras, todos nerviosos. A los funcionarios sobornados les fue el color de la cara al instante. Resultó que, después de que Rimuru quitó la manipulación mental, a muchos les regresó la conciencia, o de plano el miedo. Se dieron cuenta de la bronca en la que se estaban metiendo y decidieron no jugarse el cuello por el dinero de Elric. Elric estaba tan cegado por su propia estupidez que ni cuenta se dio del fracaso hasta que Rimuru, con una voz muy tranquila, lo bajó de su nube. «Mira, relájate y asómate a ver a tu alrededor. ¿Tú quién te crees, un payaso?». El príncipe se quedó tieso, sin entender nada, y para colmo Hinata le echó más leña al fuego. Fría y peligrosa, no dejó pasar la oportunidad de burlarse de ese idiota. «Disculpe, príncipe Elric, es que esto se ve demasiado cómico». Quedó claro, el plan de Inglesia tronó como un ejote. La mayoría del consejo eligió el bando de Rimuru, y los conspiradores quedaron en ridículo frente a todo el mundo. Ahora les tocaba pagar por todo. Por los sobornos y por su arrogancia. La tensión en la sala llegó al punto de ebullición, y parece que Hinata ya no tiene intenciones de guardar sus espadas. Con esto terminamos por hoy, nos vemos en los próximos videos. No olviden dejar su like. Hasta la próxima.